Bueno, hoy vamos a bregar por dentro con la guagüita, con la grúa. Vamos a estar bregando con ella en eso hoy. Ya tengo la 6x9, ya me la enviaron para atrás. Ya la 6x9 me la enviaron de DS18. Yo tenía una que me salió mala, que no se estaba escuchando bien. Yo la envié y ellos me la reemplazaron rápido. No tengo ninguna queja con esta compañía. Esta compañía, en lo que tiene que ver con garantía, ellos no me ponen pero. Si tienes una bocina que tiene un problema, cualquier problema que sea, obviamente que no la dejaste caer, no la rompiste, no fue culpa tuya, ellos te la reemplazan. Me han reemplazado hasta ahora 2 bocinas, el turnaround es una semana y ya me está llegando la próxima. Ahora estoy en el proceso de montarle el dash completo, montar el tablero, que eso voy ahora, montar los relojes. Ya tengo los 2 relays montado, voy ahora a alambrarlo. Este relay es solamente para los outlets que voy a poner adicionales, ya que voy a estar conectando cosas ahí que si sobrecargan el circuito, el relay pueda handle, es de 30 amperes, es suficiente para ese circuito que yo voy a montar ahí. No quiero utilizar, como mucha gente conectan, otros mecánicos, otros trabajos que yo he visto, que empiezan a jalar cables de otros sensores o de otros sistemas y cogen corriente de 12 voltios de allá, cogen ground, cogen señal. No, yo no brego así, eso no es la manera correcta. En mi experiencia, de la manera que yo lo hago, yo para cada cosa que yo instalo un circuito. Un circuito aparte, un relay aparte, un fusible aparte. Me gustan estos relays que vienen ya con su fusible. So que tengo 2 en 1. Tengo mi fusible, tengo mi relay. Primero se va el fusible y después se va el relay. So, ya tengo mi propio circuito para eso y tengo el otro circuito que voy utilizando para las luces de los relojes y para el sistema de cámara que voy a estar montando. Tengo este otro que está aquí, este es para eso nada más. Y si tengo que añadir otra cosa, pues aprovecho y se lo añado a ese, ya que no va a estar tan cargado. A la misma vez tengo un junction box, voy a estar instalando este junction box. Este camión tiene un junction box de positivo y un junction box negativo. Lo tiene del lado de allá, que es donde yo hice un video y expliqué que ahí es que donde el IKEA coge corrosión y eso, muchos de los problemas electrónicos están en ese lado. Dado que toda la corriente positiva de todos los sensores, todos los sistemas acá adentro, agarran corriente allá, al igual que el negativo. Directamente de la batería con un fusible de 30 amperes y lo voy a poner aquí, en este junction box. Y voy a tener positivo en este lado y en este otro lado. Ahí voy a conectar todos los cables que sean de los relojes de luces, de las cámaras, y este que está aquí va a trabajar con el relay. Cuando yo reciba la señal, esto va a tener corriente. Cuando yo ponga el switch, este lado tiene corriente. Este lado que está aquí constantemente va a tener corriente, dado que aquí va a estar todo el tiempo 12 voltios. Es la manera que lo voy a montar, seteado con su protector. Y tengo mi otro junction box individual aquí donde yo puedo coger 12 voltios si en este caso necesitaría corriente en este lado para radio o cualquier otro problema que tengo. Que vamos allá a seguir montando e instalando. Ya está montado aquí. Ya tengo todo ready. Ahora voy a jalar mi cable de 12 voltios que viene desde la batería para acá y lo vamos a montar ahí directamente.
buscar ahora corriente del switch. Cuando yo pongo el switch, ahí a corriente 12 voltios. Me voy por la parte de atrás del switch, ya que él tiene varios terminales que yo puedo utilizar. A mí me encanta este tester, ya que tiene luz y todo eso. No voy adivinando y me dice quién tiene 12 voltios y quién no tiene 12 voltios. Ya los encontré arriba, van los 12 voltios, un terminal y montamos el cable ahí. Entonces, si se fijan, mira cómo es así. Yo le voy a poner un solor que me cubra aquí. Y a la misma vez lo pongo rojo, porque así sé que es de corriente. Y no me protege por si un metal toca algún ground toca el terminal. Me quedo insulado. Y ya ahí tengo mis 12 voltios. Cuando ponga el switch, hay 12 voltios aquí.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. So, este circuito va en serie. Empezamos con el ground y después nos movemos al positivo. Ya monté la base con los adapters para los Cigarette Lighter. Tengo aquí para USB. Prendo y apago el switch. Aquí me va a decir el voltaje. Tengo obviamente en el cluster me dice el voltaje, pero en adicional lo tengo aquí digital que me diga el voltaje. Tengo mi reloj de boost y tengo mi reloj de exhaust temperature. So que así sé cuánto es la temperatura. Cuando le pongo el túnel al throw, puedo traquear la temperatura. Si tengo que bajar el túnel o subirle el tuning program que le voy a instalar al camión. Nada, ya esta modificación está hecha. Esto es bien importante, así puedo conectar varios aparatos dentro del camión, ya que el camión solamente trae uno. Ahora le monto un relay y lo instalo en el camión. So que vamos ahora a pintarlo y a instalarlo. Bueno, vamos a hacerle el roto para instalar el EGT, el sensor de EGT en este motor. Por lo regular yo lo monto detrás del turbo. Ahora hacemos rosca. Hago rosca con el NEPT de Pipe, el que es un octavo raya 28.
Este es el adapter, el sensor de EGT. Vamos a checar si entra. Yo le hago la rosca, lo entro y después cojo y lo doy soldadura. Ahí entró. El adapter cayó, entró. Tienes dos opciones. Hazlo así, prenderlo a ver si no te escapa. Y la otra solución es soldarlo para que no te escape. Ahora soldarlo se quedaría fijo el adapter que va pegado al downpipe. Yo personalmente, yo solamente, yo lo pongo después de la turbina. Porque después de la turbina tú tienes 6 pistones. Y no hay manera que tú pongas el sensor en el manifold y te lee la temperatura de los 6 pistones. Te va a leer, si lo pones en el lado de acá, te va a leer los 3 pistones de este lado. Si lo pones para el otro lado, te va a leer los otros 3 pistones. No hay ningún lugar aquí que yo pueda hacer un roto, barrenar y ponerlo y que me lea solamente, me lea todos los pistones a la vez. Y si lo hace antes del turbo, si lo fuera a hacer antes del turbo, que sería en el manifold, tendrías que hacerlo en el mismo medio. Tienes que barrenar eso, soldar y montar la adapter aquí, en el mismo medio del manifold. Y eso conlleva remover turbo, remover todo, que ningún metal caiga aquí. Yo he visto gente que cogen y lo hacen el roto ahí, dejan el metal que caiga, prenden el motor y dicen, yo lo prendí, no lo aceleré para que las partículas de metal que se cayeran se fueran por el tubo. Otro no, que yo le he hecho ¿cómo se llama esto? No sé ni cómo vaselina. Ese es otro truco. Cuando yo bregaba en aviación, eh, se le echaba a los metales, cuando se fue a bregar con el Rocks, tú le echabas vaselina o otro tipo de grasa para que el metal, cuando estuvieras barrenando, se quedara ahí en la barrena, no se cayera para ningún lado, se mantuviera ahí. Hay muchos trucos, pero con todo eso, por más que tu barrena, cuando tú estés llegando al final, que ya lo que queda es una capa bien fina para pasar la barrena, siempre va a caer uno que otro metal a la turbina. Siempre va a caer otro metal dentro, que por ende va a correr la turbina. No hay pruebas que digan que hay que ponerlo antes y después. Mucha gente dice, no, pues hay que ponerlo antes, que eso se monta antes, que se monta antes. No, yo los carros turbo, cuando yo los montaba, yo lo ponía esto después de la turbina. Incluso hay sistemas de turbo que tú compras el kit de escape y el adapter para tu montar el EGT te lo trae después de la turbina. ¿Por qué después de la turbina? Porque después de la turbina salen todos los gases completos del manifold, de todos los pistones. Aquí tú sabes a cuánto está corriendo el motor. Yo vi una vez, muchos años atrás, yo probé la diferencia es bien mínima, poniendo un sensor aquí y poniéndolo directamente al manifold, es bien mínima. Que si esto genera caliente a la misma vez que el manifold genera caliente. So que para mí, aquí en mi efecto, si acaso el metal que entra se vaya por la pipa para abajo, si el palito del sensor, que es este que está aquí, este palito del EGT, se rompe, porque esto se rompe, va a caer en la turbina si tú lo pones en el manifold. Si tú lo pones en el downpipe y se rompe, se cae en la tubería y sale para afuera y no tienes daño ni rotura. Por ende, yo me gusta ponerlo aquí, es más safe y no me preocupa, no me tengo que preocupar por la turbina. Y así quedó, mira cómo se ve el EGT sensor ya montado en el pipe con su silicón puesto la rosca, cablería pasada por el firewall. Ahora es entrar adentro y empezar a conectar los relojes con su relay y su galería. So, ya vamos por paso a paso. Y lo otro es conectar el boost gauge, donde lo voy a estar montando. El boost gauge lo voy a estar montando aquí. Esta pipa, este pipe del intake, tenía una tuerca aquí tapando esta rosca. Voy a utilizar esta misma rosca para conectar el reloj de boost aquí. Y con eso completo el reloj de EGT y el de boost. Y me muevo para adentro para dejar los relojes conectados.